de su coronación. Había sido desde que se tenía memoria. Todos los reyes de Nortia habían ascendido al trono en el solsticio de invierno, incluso si sus predecesores fallecían en cualquier otro momento del año. Por ello, con el tiempo, la celebración se había vuelto cada vez más festiva y menos solemne. Había justas durante el día y un gran banquete con música y danza por la noche. Los varones del rey acudían con sus familias y sirvientes, por lo que durante un par de jornadas el castillo era un auténtico hervidero de gente. También en la ciudad se respiraba un ambiente especial. Comerciantes de todas partes acudían a Normond, aprovechando el momento, y en torno al castillo se formaba siempre un colorido y animado mercado. Diana y su padre, el duque de Corben de Rocagris, nunca habían faltado a las fiestas de solsticio de invierno, ni siquiera el año en que se presentaron de luto riguroso por la muerte de la duquesa. Pero de aquello hacía ya mucho tiempo, y los malos recuerdos parecían haber quedado atrás. Ahora Viana llegaba a Normond llena de ilusión, porque sabía que la próxima vez que sus ojos contemplaran las torres desde el recodo en primavera sería para casarse con su amado Robian. Ambos habían nacido el mismo día, pero aquí se acababa el parecido entre ellos. Viana de Rocagris había visto la luz de su primer amanecer en cuanto abrió los ojos, grises como el alba, y su pelo era del color de la miel más exquisita. Pero no pareció impresionarle demasiado el hecho de nacer, ya que pasó el resto de del día durmiendo, y con el tiempo demostró ser un bebé dócil y somnoliento que dedicaba encantadoras sonrisas a todo el mundo. Robian de Castelmar, por el contrario, había llegado al mundo horas más tarde, cuando la noche ya se abatía sobre la tierra. Era un chiquillo inquieto y llorón, con una indomable mata en el pelo castaño que con los años se encresparía enmarcando un rostro afable y apuesto. Los padres de ambos eran buenos amigos y habían combatido juntos en las guerras contra los bárbaros. Sin embargo, y aunque todo el mundo lo daba por hecho, no se habló de boda hasta después de que la madre de Viana muriera. En aquel solsticio de invierno, y en el que Viana y su padre habían ido a la corte vestidos de luto, este había confesado que se veía incapaz de tomar otra esposa que sustituyera a su adorada Sidelia. Como no tenía hijos varones ni intención de engendrarlos con otra mujer, la opción más lógica era comprometer a Viana con el joven Robian y unir así los dominios de ambas familias. Viana recordaba aún el momento en el que el rey Radus había dado su beneplácito al compromiso. Sus ojos habían buscado los de Robian
confesado en más de una ocasión que si sus padres no los hubiesen comprometido, él mismo la habría secuestrado para casarse con ella. La joven sonría recordando todos los momentos maravillosos que habían pasado juntos. Cuando su palafrén traspasó las puertas del castillo de Normont, su corazón se aceleró al preguntarse si Robin y su familia habrían llegado ya, pero se comportó como toda una dama, serena y regia. Cuando ella y su padre desmontaron en el patio y acudieron con sus servidores más cercanos al salón del trono para rendir pleitesía a la familia real, después se reunieron con los demás nobles en la explanada donde se iban a celebrar las justas. El campo presentaba un aspecto magnífico. Todo, desde la tienda de los participantes a los cadalsos en los que se situarían los espectadores, proclamaba la riqueza y prosperidad de Nortia. Más allá se extendía el mercado. Viana no tenía permiso para mezclarse con la plebe, pero en una ocasión ella y Felicia lo habían visitado en secreto y la joven había quedado prendada de aquel mundo tan diferente al suyo en aquel momento. Sin embargo, las columnas de humo, los penetrantes olores y toldos multicolores no le llamaron la atención. Sus ojos buscaban a Robin entre la multitud, pero fue Felicia quien corrió hacia ella con los ojos brillantes. Viana, Viana, la saludó, tomándola de las manos. ¡Qué alegría verte de nuevo! ¿Has visto al príncipe Piriac? Está más apuesto que nunca. Viana sonrió. Cuando eran niñas, ambas solían soñar con un futuro brillante. Viana se casaría con su amado Robin y Felicia sería la elegida del príncipe Piriac, que la convertiría en princesa de Nortia y después en su reina. Ambas sabían que eso no iba a suceder jamás y que Beriac se casaría con la hija del rey de algún país lejano, pero en secreto seguían llamando al príncipe el futuro esposo de Felicia. Y Viana sospechaba que su amiga estaba de verdad enamorada de él, aun sabiendo que Beriac jamás podría corresponderla. Viana admiraba la entereza de Felicia y la forma en que fingía que todo aquello no era más que un juego. Iba a participar en la justa. Viana siguió parloteando. Seguro que este año me pide una prenda. Otorgarme vuestro favor, mi dama, y con él venceré esta batalla, recitó imitando la voz del príncipe. Oh, por supuesto, mi señor, derrotad a vuestros enemigos por mí, concluyó con tono afectado, extendiendo ante ella un pañuelo de encaje, como si se le ofreciera a un pretendiente invisible. Viana se echó a reír y las dos se abrazaron, emocionadas por estar juntas otra vez. Los territorios de sus respectivas familias se encontraban demasiado lejos como para que pudiesen verse a menudo, y los mensajeros no llevaban sus cartas con la celeridad que ellas habrían deseado. Y aunque Felicia había pasado el verano en Roca Gris, a ambas les parecía que había transcurrido mucho tiempo desde entonces. He visto a Robin en el patio delantero, le confesó Felicia con una sonrisa traviesa. Iba de camino a las caballeritas. El corazón de Viana empezó a latir como un corcel desbocado. Anda, ve, le animó su amiga. Nos encontraremos después en el palco. Viana corrió hacia las cuadras. Ante los gestos de desaprobación de algunas viejas damas y la mirada benevolente de su padre, se topó
de sudor, a cuero y a caballo, había cabalgado desde muy lejos para llegar hasta ahí. Es extraño, le dijo. Tengo la sensación de que pasábamos más tiempo juntos cuando éramos niños que ahora que estamos prometidos. Entonces las cosas eran más sencillas, respondió Robian con un suspiro pesaroso. Pero ya soy casi un caballero y tengo responsabilidades en Castelmar. He de aprender a administrar el dominio porque algún día será mío. De los dos, corrigió Viana, radiante de felicidad al pensar una vez más en su futura vida en común. Robin asintió sonriente. Pero después de la boda estaremos juntos para siempre, le prometió. La muchacha hundió los dedos en el cabello rizado de Robin y sin poder resistirse a la tentación lo besó de nuevo. Él rió sorprendido por su audacia, pero correspondió a su beso. Y justo entonces sonaron las trompetas, llamando a las justas. Robin suspiró y se separó de su prometida, contrariado. Ven, lo animó ella, es tu oportunidad para demostrar a todo el mundo que mereces ser armado caballero. El muchacho sonrió. Ambos sabían que tendrían que hacerlo muy mal en las justas para que el rey cambiase la idea al respecto. Aquella tarde el príncipe Beriac recibiría las armas y otros jóvenes, entre los que se encontraba Robia, serían armados junto a él. Viana lo despidió con un último beso y luego se reunió con Milicia en el balcón. Allí saludó también a la duquesa de Castelmar, su futura suegra, y a Rinia, la hija de esta de 6 años. Ambas estaban muy pendientes del torneo en el que participarían Robia y su padre, el duque de Landau. No tardó en dar comienzo a la competición. Viana ató una prenda a la lanza de Robia cuando éste se lo pidió y lo vio marchar, admirando el magnífico porte que presentaba el a caballo. El príncipe Beriac pidió el favor de la reina para desencanto de Belicia. Bueno, no es tan grave, le cuchicheó a Viana, mientras sea su madre y no una princesa cualquiera. Las dos rieron discretamente. Todos disfrutaron mucho de aquella jornada. Robia tuvo una actuación extraordinaria e incluso llegó a golpear al príncipe en el último encuentro. Y para finalizar, el mismo rey Radies se hizo armar para romper una lanza con su hijo. Fue uno de los duques del sur
celebración continuó en el interior del castillo. El príncipe vería que los jóvenes nobles fueron armados caballeros al caer la tarde en una solemne ceremonia. Diana contempló a Rubian mientras se ceñía una espada que había pertenecido a su abuelo y que se inclinaba ante el rey para recibir su bendición. Aquello era un paso más en el camino de la futura felicidad. Oficialmente, Rubian era ya un hombre y como tal podría tomar esposa. Viana sabía que no tendría oportunidad de acercarse a su prometido hasta el momento de la danza, pero eso sería después de la cena, en la cual las damas se sentarían en una parte de la estancia y los caballeros en otra. Viana tomó un asiento junto a Felicia y la madre de esta. Pronto los criados empezaron a traer platos mientras los invitados del rey comenzaban con alegría los sucesos de la jornada y el vino corría generosamente. Se sirvieron pastelitos de piñones, cremas de guisantes, perdices escabechadas, cochinillos asados, potaje, cordero a la miel. Cuando sacaron el guiso de la carne del buey, Viana estaba tan llena que dejó de prestar atención a la cena para charlar con Felicia. Las dos contemplaban disimuladamente a los jóvenes caballeros aparentando disfrutar de la música que amenizaba la velada. Robin y Viana intercambiaban miradas repletas de ternura y tuvieron que soportar por ello las burlas cariñosas de sus compañeros. Pero a ninguno de los dos les importó. Ambos ardían en deseos de que comenzara el baile para estar juntos otra vez. En aquel momento entró en la sala un personaje vestido con ropas ajadas y estrafalarias, cuyo llamativo sombrero de colores repiqueteaba con docenas de cascabeles a cada paso que daba. El hombrecillo se plantó ante el rey y le dedicó una ostentosa reverencia en la que la punta de su nariz casi rozó el suelo. Saludos, majestad, señor y monarca de las tierras del norte, dijo, con una voz serena y solemne que contrastaba con un disparatado atuendo. Nadie se burló de él, sin embargo, por el contrario, los nobles celebraron su llegada con vítores y aplausos. Viana también batió palmas encantada. Todos conocían a Oki, el juglar, y lo respetaban profundamente porque, pese a su aspecto chistoso,
establecía la frontera oriental. En los mapas era una inmensa mancha oscura que se sabía dónde comenzaba, pero no dónde terminaba. Nadie que se hubiese atrevido a explorarlo había regresado para contarlo. Según las leyendas, todo tipo de monstruos y extrañas criaturas recorrían sus umbríos senderos. El gran bosque, se decía, era refugio de trolls y de trasgos, de brujos y de hechiceras, de hadas y elfos, de espectros y fantasmas. Se cernía silencioso como una sombra amenazadora en el horizonte de Northian, y era un territorio ignoto e incómodo al que los sucesivos monarcas del reino habían dado a la espalda fingiendo que no existía, como si de una infranqueable cadena de montañas se tratase. Nadie hablaba del gran bosque, como no fuera para asustar a los niños pequeños con historias de terror que se relataban a la luz de la lumbre. Todos los muchachos habían fanfarroneado alguna vez con la posibilidad de internarse en él y desvelar sus misterios, pero ninguno había osado pasar más allá de la tercera fila de árboles. Era sencillamente demasiado espeso e impenetrable. ¿Qué vamos a contarnos acerca del gran bosque?, preguntó el rey Radis, y con su voz sonó un poco más áspera de lo normal. Oki sonrió enigmáticamente, sin sentirse en absoluto cohibido por el tono amenazante del rey. Una historia, oh gran señor, que se gestó en el amanecer de los tiempos, cuando aún no habían reyes ni reinas, cuando las más grandes ciudades no eran más que humildes aldeas asentadas en el barro. Radis pareció relajarse un tanto y se recostó en su sillón. Parecía pensar que nada tan antiguo podía llegar a afectarle a él o a su reinado. En aquel entonces, prosiguió Oki, y Viana tuvo la sensación de que habría continuado. De todas formas, aún sin el permiso tácito del rey, Nortia no existía como tal, pero el gran bosque ya era el gran bosque. Sin embargo, las personas no lo sabían, porque aún no habían llegado hasta él. Habitaban en tierras más meridionales, de clima benigno, de largos veranos y suaves inviernos. Pero un día, a finales de otoño, un viajero cruzó por primera vez el turbulento río Piedra Fría y se adentró en las anchas llanuras que hoy conforman vuestro reino. Se trataba del último vástago de un clan que habían sido destruido por sus rivales. Mientras él siguiera con vida para reclamar su herencia, sus enemigos no dejarían de buscarlo. Y por esa razón se había visto obligado a escapar a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, lejos de toda tierra conocida, más allá de los límites que señalaban los mapas. Tenían ante sí un futuro incierto, pero dejaba atrás la muerte segura. Y por eso no vaciló en vadear el río y proseguir su camino hacia el mundo frío e inhóspito que lo aguardaba al otro lado. Ciertamente era un hombre intrépido, pero no un loco. Por eso se detuvo al borde del gran bosque y contempló con temor las altas copas de los árboles, las sombras imposibles que bailaban en la espesura, el laberinto de las sinuosas sendas que se perdían en la oscuridad. No osó internarse en él, aunque sospechaba que sus enemigos jamás lo encontrarían allí.
ningún ser humano ha llegado jamás. Allí encontraréis el legendario manantial, la eterna juventud. Si bebéis de sus aguas, seréis invulnerable para siempre. El viajero se sentía maravillado, pero al mismo tiempo un tanto escéptico. ¿Cómo sé que es cierto lo que me contáis, mi dama? Vos misma habéis afirmado que se trata de una leyenda, pero ella solo respondió:
hacia un nido de cuervos. En realidad dicen que fue un cuervo que le arrancó la oreja izquierda de un picotazo. ¿Y por qué vive allí?, quiso saber Viana. Felicia no tuvo tiempo de responder, ya que el lobo no parecía en absoluto afectado por la cólera del monarca. Declaró con gravedad: mi rey, no es tiempo de celebraciones. Vengo de las fronteras septentrionales del reino, de más allá de las montañas blancas, y no traigo buenas noticias. Los pueblos bárbaros han vuelto a unirse. La sala se llenó entonces de murmullos de consternación. Viana palideció. No sabía gran cosa acerca de los clanes bárbaros, puesto que ella aún no había nacido cuando la última guerra los expulsó definitivamente de Nostria. Pero sí estaba al tanto de que habían sido los más temibles enemigos del reino en muchas generaciones. Que se unan, si es que lo quieren, declaró Radis con orgullo. Volveremos a derrotarlos y echarlos de aquí como a perros, pero igual que hicimos antaño. Ese no es motivo para estropear la fiesta, lobo. El hombre llamado Lobo esbozó una media sonrisa llena de amargura. No os dejéis confundir por los ecos de la gloria de antaño, mi señor. Esta vez es diferente. Tienen un nuevo caudillo, uno que se llama a sí mismo rey y que, según dicen, jamás ha perdido una batalla de las heladas estepas. Acuden más y más clanes a unirse a él y han conformado una fuerza poderosa y temible, afirman los rumores. Además, que el nuevo señor no tiene intención de detenerse aquí. Ha prometido a su gente que cuando haya conquistado nuestro reino, seguirá hacia el sur, más allá de la piedra Firia, para someter bajo su yugo a las tierras meridionales. Resuenan ya los tambores de guerra en las estribaciones de las montañas blancas. Si acusáis el oído, majestad, incluso podéis escucharlos desde aquí. Los hombres del rey expresaron su opinión al respecto en un caos de juramentos, exclamaciones de ira e insultos hacia los bárbaros, pero fue la voz de la reina la que alzó por encima de las demás. Caballeros, que hay damas presentes. Ellos refrenaron su lengua, pero sus ánimos no estaban ni mucho menos calmados. No podemos permitir que los bárbaros vuelvan a cruzar las montañas. No lo haremos por el honor de Nortia. Por el honor de Nortia, bravaron todos. Viana se había encogido en su asiento. También Robin había participado en aquel juramento, tan resuelto de luchar como cualquiera de los guerreros del rey. Un oscuro temor empezó a formarse en el fondo de su corazón, pero antes de que pudiera manifestarlo de alguna manera, el rey lo hizo por ella. Está decidido, pues, declaró. Señores, cuando terminen las celebraciones del solsticio, todos y cada uno de los caballeros a mi servicio regresarán a sus tierras y reclutarán a su gente, y formaremos un ejército que plantará cara a los bárbaros cuando llegue la primavera. Los nobles rugieron mostrando su acuerdo. Viana, sin embargo,